lei, pedindo sobre todo o que supón de atrancos a autonomía local e sobre todo porque supón unha regresión sobre un consenso ou un consenso histórico de avanzar cara a autonomía dos concellos, o que nós chamamos o municipalismo, que efectivamente esta lei tirou a balso. Ahora, nós sí que temos algunhas preocupacións, non polo contido desta moción, coa que estamos de acordo, como non podería ser menos. Eu milito nunha forza que tamén é unha das forzas que recurriu ante o Constitucional. Os concelleiros e a vicepresidencia da FEM, que da miña forza política nos temos tamén manifestado conxuntamente para a derogación desta lei, pero sí que é certo que esta lei require un cambio de goberno. Esta lei require un cambio de goberno, non estamos de acordo. Unha lei que require unha maioría social progresista sea capaz de tumbala. E nós sí que temos preocupación polo contido do pacto entre o Partido Socialista e Ciudadanos, que en algunhas partes pon en solfa o que se introduce nesta moción. Si é certo que ese pacto fala da derogación da lei, pero fala da derogación da lei introducindo a coletilla sempre en consecuencia con unha defensa moi cerrada da estabilidade orzamentaria. E máis, o pacto entre o Partido Socialista e Ciudadanos introduce nos criterios sobre todo que teñen que ver coa Unión Europea, que logo foron trasladados a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera, eses criterios se introducen nese acordo e se di manter un firme compromiso coa estabilidade orzamentaria e o cumprimento dos pactos de estabilidade e crecimiento da Unión Europea. Os pactos de estabilidade e crecemento da Unión Europea son os que consignaron determinadas políticas ao longo destes anos, porque teñen que ver coa financiación autonómica, pero tamén son parte sustancial do que justificou esta lei. E, polo tanto, ter un acordo cun partido de dereita, a veces rozando a ultradereita, como Ciudadanos, que di que a estabilidade orzamentaria e o PES hai que mantelo sí ou sí, pois vulnera un contido moi importante desta moción, que non estamos de acordo, que a nova lei consagra unha visión exclusivamente economicista das funcións mesmas do Estado, en especial das entidades locais, ao citar a estabilidade orzamentaria como principio reitor que debe presidir as actuacións de todas as administracións. Isto están vostedes asinando con Ciudadanos nun acordo. Nesta lei se di que a estabilidade orzamentaria non ten que ser o principio reitor, pero no seu acordo de Ciudadanos asumen que a estabilidade orzamentaria, por certo, se citan moitas partes do documento, teñen que ser casi unha consagración xurídica de calqueira actuación das administracións públicas. Por lo tanto, nós estamos de acordo, pero esperemos que se ese acordo de goberno, ou ese acordo, vostedes falan de investidura, pero dende logo un acordo bastante completo que se podría considerar de goberno, esperemos que desapareza tamén ese criterio de estabilidade orzamentaria para traballar nas administracións públicas, porque estaremos consagrando tamén este tipo de leis que o que están facendo é acabando cos concellos no noso país. E, polo tanto, sí que consideramos que sería bo que esta moción ya trasladaran os seus posibles socios de Ciudadanos, dicindo que non están de acordo con ese criterio de estabilidade orzamentaria, de déficit cero, todas as políticas neoliberais que se introduciron dunha maneira secuencial a partir do ano 2012-2013 con suficientes leis, e, polo tanto, nos pensamos que, estando de acordo nesta moción, deberían aclararlo tamén nos acordos que se suscriben no Congreso dos Deputados ante posibles configuracións de goberno que van a ser os que sexan capaces, os únicos capaces de tumbar esta lei anticoncellos. Gracias. Muchas gracias. Señor Fidalgo, súa palabra. Muy buenos días. Esta misma moción, señor Font, se debatió el día 30 de noviembre en el Pleno. Podemos volver a debatirla todas las veces que quieran, pero nuestro voto va a ser un poco el mismo. Yo creo que su posición sí que ha cambiado respecto al 30 de noviembre, porque visto el pacto con Ciudadanos, visto también la reforma del artículo 135 que hicieron en su día, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que hizo Zapatero en su día, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria, no entendemos muy bien ese doble lenguaje y esa demagogia que siempre utiliza el Partido Socialista de parecer los santos y luego venir aquí a dar lecciones de socialismo y de izquierdas. Desde el Partido Popular de Vigo, que es el mismo Partido Popular que el de Galicia y que el de España, cosa que no pueden decir ustedes, creemos que han sido las reformas
del gobierno de Rajoy las que han conducido a España a abandonar la recesión que nos trajo el Partido Socialista y el gobierno de Zapatero. Han sido las leyes como la de racionalización y sostenibilidad de la administración local las que han permitido mantener la prestación de los servicios públicos en los ayuntamientos en épocas de crisis. Y por eso es lamentable, muy lamentable, este discurso catastrofista, demagógico y sin ninguna base real que siguen manteniendo ustedes sobre este asunto. Mire, señor Font, usted decía en noviembre disparates como que de no derogarse esta ley antes del 31 de diciembre nos íbamos a encontrar, bueno, con el caos mundial. Decía usted que tendrían que cerrar los comedores escolares, que nos tendríamos que ver privados del servicio de ayuda en el hogar, de las ayudas de vivienda, de las ayudas a suministros y alimentación, que no habría programas de respiro familiar, no habría programas de mayores ni centros de día, que no se podría prestar el servicio de teleasistencia, que no habría programas de formación y empleo, que el albergue tendría que cerrar, el albergue privatizado tendría que cerrar, que no se podría atender a las mujeres víctimas de violencia de género, que habría que cerrar las escuelas infantiles y los comedores escolares. ¿Se dan cuenta de lo absurdo de los disparates que decía el día 30 de noviembre? Ustedes, además, en el 30 de noviembre nos decían que nosotros éramos los que hacíamos demagogia. Al final, señor Font, ¿quién tenía razón? ¿Ustedes o nosotros? ¿Ustedes o nosotros? ¿Se da cuenta, no? Es una pena que no esté aquí el señor alcalde, que esté más preocupado de ir a una reunión del partido que de asistir al pleno del ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho la señora concejala Chus Lago, que se ha venido desde Laponia se ha venido a asistir a este pleno haciendo un esfuerzo, lo cual la felicitamos, no solo por haber venido, que estará cansada, me imagino que estará cansada, se le nota un poco cansada, pero ha venido y ha hecho el esfuerzo porque tiene una obligación con los ciudadanos de Vigo. No como el alcalde y la señora Silva, que están en principio en Madrid, en la federal del Partido Socialista, dando el parabién a este acuerdo para un gobierno reformista y de progreso, 65 hojas, que lo que hacen al final es cargarse las diputaciones. Al final, señora Silva, va a ser el Partido Popular el que le va a salvar el cargo a la señora Silva. Bien. Lo que le decíamos el 30 de noviembre, y se lo seguimos diciendo, es que la ley ya contemplaba que no entraría en vigor hasta que hubiera una nueva financiación autonómica y municipal. Yo creo que está claro, señor Font, si quiere se lo repito, pero creo que está claro. También le hablábamos del informe de la Abogacía del Estado, de la disposición transitoria primera y segunda y de la disposición adicional 15ª y de la ley autonómica, que en su disposición adicional 4ª ponía claramente que se seguirán prestando los servicios sociales en tanto no haya un nuevo sistema de financiación. Y además es esto lo que había pedido la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, una moratoria en la aplicación de la reforma local. Esto es así, señor Font. Si no les gusta, tendrán que esperar al pacto con Ciudadanos a ver si lo cambian. Mató su tiempo. Los Muchas cambios gracias. van en la dirección del pacto. Muchas gracias, señor Fidalgo. Isto, mira, señor Hidalgo, porque Hidalgo igual te toma de nacionalista Madrid, mira, isto é o que pasa nesta España, o caloreiro se está matando, os obreros e os jubilados, ese é o caloreiro, e dixer sobre tantos un outro botarse por mí, isto é o que pasa en España, isto é o que pasa en España, Muchas gracias, turno final para el señor Font. Isto é o que pasa aquí en España. Gracias, presidente. Non tomar nota que vosos jefes non vos van deixar tomar isto. Por la alta política. Mire, ¿sabe cuál es la conclusión? ¿Sabe cuál es la conclusión? Que Vigo hoy está en la política nacional. Que Vigo hoy tiene influencia. Que el alcalde de Vigo es conocido y tiene su voz dentro de lo que es la política del Estado. Y cuando esta ciudad tuvo alcalde y alcaldesa del PP,
Vigo no pintaba nada en el panorama gallego. Esto es así, ni en el panorama gallego. El caloré. Gracias a mis compañeros que me lo apuntan por detrás. Por lo tanto, Vigo hoy, el alcalde hoy, está defendiendo los intereses de esta ciudad, pero está haciendo política, la política que todos los ciudadanos reclaman de que ustedes no vuelvan a gobernar. Mire, 30 de noviembre, me reafirmo en lo que dije el 30 de noviembre. El problema es su desconocimiento. El problema es su desconocimiento. El problema es que lo que está diciendo que la FEM planteaba es absolutamente falso. La FEM planteaba la derogación de la ley. Y lo que tuvo que hacer el secretario de Estado, que fíjense cómo funcionan ustedes a nivel de gobierno, un secretario de Estado le manda una carta al presidente de la FEM diciendo no va a entrar en vigor la ley. Claro que era el caos, claro que era el caos. Pero señora Muñoz, conviene que se lea bien las normas, porque usted, aparte de leer fenomenal el informe que privatizó el Hospital de Vigo, el resto de las normas confunden un poquito. Por lo tanto, mire, aquí no hay doble lenguaje. Aquí la ley de administración local es un auténtico caos. Y todo lo que dijo el señor Fidalgo es absolutamente falso. Porque es totalmente cierto el que estando en vigor esa ley no podríamos tener servicios sociales, no podríamos tener albergue, no podríamos tener teleasistencia. Y fíjense la chapuza que significa el que un secretario de Estado, por un escrito, diga si se aplica o no se aplica una ley. Por lo tanto, miren, lecciones de darnos ustedes a nosotros, de izquierdas, claro que sí. Y afortunadamente esta ciudad lleva 8 años con políticas de izquierdas. Y afortunadamente en 8 años el alcalde de Vigo ha hecho valer el peso de esta ciudad y algo muy importante, ha atendido a los que más lo necesitan, a los que ustedes durante 4 años han negado mejoras fiscales, mejoras laborales, mejoras en la ley de la dependencia. Y ustedes son los únicos concejales que tienen que pasar en Galicia por el bochorno de un hospital privado. Ustedes, los 13 que estaban antes y los 7 que están ahora. Ustedes han sido conejillos de indias del señor Núñez Feijóo, porque no hay otro hospital privatizado en Galicia. Esas son sus políticas sociales. Muchas gracias, señor Font. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? Con 17 votos en contra, no habiendo ninguna abstención, con 17 votos a favor queda aprobada esta moción. 5.5. Moción del Grupo Municipal Socialista instando ao Goberno de España a que a liquidación definitiva de participación nos ingresos do Estado teñen en conta as cantidades globais recadadas nos impostos e exercicios sobre o que se fai cálculo inicial, incluindo as recadadas como consecuencia da loita contra a fraude fiscal. Registro no Pleno 1329-1101. Ten a palabra o señor Aneiros. Gracias, presidente. O motivo desta moción é solicitar o cumprimento por parte do Ministerio de Facenda da normativa en vigor no relativo a que as cantidades percibidas pola participación nos ingresos do Estado e pola recadación territorializada que lle corresponde aos municipios de gran poboación, como é o caso de Vigo, teña en conta estas cantidades adicionais que se derivan da recadación das actuacións contra a loita contra a fraude fiscal. Recentemente a Agencia Tributaria ven de facer públicos os datos relativos á recadación derivada da loita contra a fraude fiscal. Os ingresos por esta materia ascenden a máis de 15.000 millóns de euros, supón un incremento de máis do 27% respecto do ano anterior. Esta cifra hai que ter en conta que representa máis do 1,5% do Producto Interior Bruto e deriva das actuacións realizadas polo Estado, neste caso por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para perseguir o engano no pago dos impostos, é dicir, a loita contra a economía sumerxida en España. Por lo tanto, trátase de cantidades que tratan de ser ocultadas ao fisco, que xeneran que os que cumplimos cos impostos teñamos que pagar máis cantidade da debida para precisamente cubrir esta falta de ingreso dos que tratan de enganar a Facenda Pública.
físicas, o impostos sobre sociedades, pero fundamentalmente o IBE ou os impostos especiais, que funcionan como unha especie de fotofixa, posto que as liquidacións que fai o Ministerio de Facenda non teñen en conta estas reclamacións tradicionais. Básanse as reclamacións en datos estadísticos de consumo ou ben en datos anteriores de reclamación. Por tanto, do que se trata con esta moción é de instar ao Ministerio de Facenda a que cumpra o disposto na lei e que teña en conta estos máis de 15.000 millóns de euros adicionais recadados no ano anterior por parte da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Trátase de que cumpra con esta reclamación adicional, con este aporte adicional ás entidades locais, que son as administracións que máis cerca están dos cidadáns e que máis e mellor han cumprido neste tempo cos objetivos legais de estabilidade e de atención aos cidadáns. Por lo tanto, trátase de que ese esforzo que fixemos as administracións locais se vexa tamén, por suposto, recoñecido con estas maiores cantidades adicionais que ten que desembolsar ou que tería que desembolsar o Ministerio de Facenda. Isto é importante porque nestes últimos anos o Ministerio de Facenda ven recalculando as cuantías que lle corresponden aos municipios pola participación nos ingresos do Estado. E o resultado desto é que algúns concellos, a maioría dos concellos, teñen que facer unha devolución das cantidades percibidas inicialmente. Por tanto, isto trata de compensar esa menor recaudación, esa menor aporte de ingresos que percibimos os concellos. Basta sinalar que o Concello de Vigo cumpriu con esa devolución xa, que viña obligada por parte do Ministerio de Facenda no pasado mes de novembro, e que outros concellos de Galiza están precisamente en plans especiais de pago para facer fronte a esa devolución neste período 2016. Vigo, insisto, xa o fixo no momento oportuno, no mes de novembro, sen acudir a recursos externos e con súa propia tesorería. Por tanto, cumpriu adecuadamente con esta obriga. Pero, insisto, hai que ter en conta que estas cantidades adicionais deben de ser sumadas e deben de ser recalculadas, deben de ser calculadas correctamente por parte do Ministerio de Facenda para precisamente evitar estes xogos de devolucións e de menores aportacións por parte do Estado. Isto así tamén porque neste ano 2016 o Concello de Vigo, igual que todos os concellos de España, percibe menos cantidade dos ingresos do Estado precisamente porque non se teñen en conta estas bolsas adicionais de fraude fiscal que afortunadamente son descobertas por parte dos órganos de administración tributaria. Trátase, por lo tanto, de que o sistema funcione, de que o sistema se base en que todos contribuimos ao sostenimento dos gastos públicos de acordo con a nosa capacidade económica e cumprindo adecuadamente con a normativa legal existente, por lo tanto que non hai fugas de impostos e, por lo tanto, que as cantidades que lle corresponden aos concellos sexan correctas e o Ministerio de Facenda cumpra adecuadamente con a obriga de trasladar aos concellos as cuantías suficientes para que os concellos pagan as políticas municipais que teñen encomendadas. Gracias. Muchas gracias. Turno de grupos. Tiene la palabra el señor Pérez. Sí, bueno, nós imos apoiar esta moción. A verdade é que eu pensei que era unha moción xeral do Partido Socialista, pero non a habían atopado, me parece bastante ben plantexada. Aparte nos parece unha iniciativa moi interesante, incluso para trasladar políticamente en ámbitos que non sean deste Concello. Non sei se isto forma parte, pois o mellor dunha proposta do propio concelleiro. Sí que é interesante, solventaría unha parte sustancial dese desequilibrio que se está dando no que finalmente se liquida da participación dos impostos do Estado. Subyace unha parte das demandas históricas da esquerda de mellorar a financiación dos concellos e, sobre todo, pon en valor unha cuestión que moitas veces olvidamos as administracións públicas, que prácticamente o 24, o equivalente ao 24% do Produto Interior Bruto, é dicir, máis da suma de toda a nosa industria e de todo o noso sector agrícola, neste país é fraude fiscal puro e duro, cando non evasión fiscal a outros países. Nós estamos de acordo, pensamos que é interesante que na administración saque supostamente, decimos supostamente porque só se está recaudando o equivalente ao 1,5% do PIB no Estado, cando hai casi unha bolsa de 80.000 millóns anuais de fraude fiscal. É certo que gran parte dese fraude fiscal o fan as grandes industrias, nun sistema, aparte denunciado sistemáticamente, con esa conglomerado industriais e moitas veces de grandes compañías que se facturan entre elas mesmas, entre partes dunha mesma estrutura de compañía. Eso xa está sendo investigado polo propio Ministerio. Nos pensamos que é interesante que seja unha fonte
financiación. Ben, é certo que tamén algúns concellos sabendo que existe no seu ámbito, pois digamos que ese fraude fiscal menor, que son os impagos que se dan nas tributacións locais, algúns concellos como Sevilla, como Palma de Mallorca, como Santa Cruz de Tenerife, dentro das súas oficinas de recaudación xa están creando plans de loita contra a fraude fiscal. Algúns concellos como de Sevilla levan case 80 millóns recaudados por esa vía. Non sei se tamén sería bo que plantexáramos a posibilidade dun plan de loita contra esa pequena fraude fiscal que se dá tamén nas administracións locais e que as agencias de recaudación tamén tiveran eses plans. Digo por analogías a outros concellos deste país que está funcionando xa ese seguimento de fraudes que teñan que ver sobre todo co ICIO, co imposto de obras, que ten que ver co IBI e que está dando algúns frutos interesantes. Non estamos de acordo. Ben, é certo tamén que gran parte deses recursos hai que dedicalos a engrandecer o sistema de control, é dicir, o sindicato de inspectores e técnicos de Facenda Gesta leva moitos anos demandando máis recursos para facer esas famosos peinados, non? Esas visitas que se fan ás empresas, ás industrias, casi 21.000 dentro deste plan, 21.000 visitas sorpresa precisamente para pedir os libros de contabilidade de moitas industrias pequenas e grandes, e nos pensamos que tamén unha parte importante deses recursos teñen que ser para que a administración tributaria teña, pois iso que se falaba, máis inspectores de Facenda, capacidade executiva dos técnicos, que é algo que levamos moitos anos demandando, pero nos parece unha vía interesante para que non haxe ese grave comparativo logo de devolucións da participación da administración local nos impostos do Estado, pero sí que consideramos que xa que hai unha parte equivalente do PIB que ten que ver con esa actividade fraudulenta, os concellos, no momento que se recauda e se consolida, deberíamos tamén de participar de maneira análoga no que logo se nos transfire para soster os servicios públicos. Por lo tanto, estamos de acordo con a moción. Moitas gracias. Turno do Partido Popular, señor Fidalgo, súa palabra. Vai, España en serio ahora parar. España en serio. En serio, sí. En serio, Buenos días. sí. El calorés, en primer en lugar, serio, el calorés. señor Aneiros, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en debatir aquí lo que quieran, pero sinceramente pensamos que no se puede confundir el Pleno de Vigo con otro lugar. Y lo lógico es que en el Pleno de Vigo se debatan asuntos de Vigo, como el urbanismo de la ciudad, como la cultura, el deporte, el turismo, el comercio, la educación, el empleo, etcétera, de Vigo, y no confundir este pleno con el pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Aneiros, sus razones tendrá. A lo mejor el alcalde le había ordenado que debatiera esta moción aquí. Un poco, sí, seguramente le podrá decir, ahora que está en Madrid, que ha ido todo bien, le llama, señor alcalde, mire, ha ido todo bien, la moción la debatimos bien, el Partido Popular y la Marea nos votaron a favor, así que sigue negociando con Albert Rivera la investidura fallida de Pedro Sánchez, pero aquí las cosas siguen bien, no notamos mucho su falta. Pero sí que nos molesta que se utilice el Pleno de Vigo como conejillo de indias para luego el alcalde en sus plenos o juntas de gobierno de la FEM presumir de las cosas que llevan tan interesantes en el Pleno municipal. Sobre el asunto que nos plantea, pues, mire, la primera impresión que refleja es que los instrumentos y las políticas del Partido Popular contra el fraude fiscal están funcionando. Claro, están funcionando, porque se recauda mucho más. Usted lo dice, cada año se recauda más. 15.600 millones recaudados en 2015, que suponen un 27% más que el 2014. Entiendo y compartimos lo que usted propone, lo que dice en su moción, que viene a decir que ya que este buen trabajo del Partido Popular está incrementando los ingresos, este trabajo contra la economía sumergida y el fraude fiscal del Partido Popular está aflorando una serie de ingresos, pues que también nos beneficiemos los ayuntamientos de esos ingresos que a mayores afloran.
Visto así parece lógico. Y por eso lo vamos a apoyar, vamos a votar a favor. Pero todo el mundo tiene que saber, por tanto, cuál es una gran parte, un tercio de los presupuestos municipales, de dónde vienen. Porque dice que el gobierno de España margina a los ayuntamientos y margina a Vigo. Pero hay que decirle a la gente que gran parte de esos ingresos vienen del gobierno de España, del IRPF, del IVA, del impuesto de sociedades y de los impuestos especiales que se recaudan en Vigo. A modo de curiosidad, se puede consultar en la página web del Ministerio los últimos datos disponibles. Para el año 2016, estas transferencias del Estado en función de los impuestos recaudados en Vigo suponen 75 millones de euros. 75 millones de euros. Casi 12 millones en concepto de impuestos cedidos, 5 millones y medio por IRPF, 4.600 por IVA, 66.000 euros por alcohol, 21.000 euros por cerveza, 595.000 euros por tabaco, 974.000 por hidrocarburos y 63 millones del Fondo de Complemento de Financiación. 63 millones del Fondo de Complementario de Financiación. Hay otras cuestiones que dice en su moción en lo que no podemos estar de acuerdo. Que dice que los concellos son los que mayores esfuerzos y ajustes han hecho con motivo de la crisis. No han sido los concellos. Han sido toda la sociedad española, no los concellos. No se crean ustedes el ombligo del mundo. Y tampoco puedo estar de acuerdo en lo que dice de que estas previsiones se han hecho siempre. Mira como se han dice hecho Piqué, mal cuando con esto, gobernaba contigo Zapatero, empezó porque todo, Zapatero mira, negaba la contigo crisis empezó todo. y Esto que hizo hacía Pepe, unas 10 previsiones medidas más para que no robar, eran pon realistas, aquí. con lo cual ahora le tenemos que devolver al Estado Contigo empezó parte de todo. ese dinero que nos adelantó en su día. Sinceramente, a mí no se me ocurre mejor manera de calcularlo, igual usted, que es un digno, insigne profesor universitario, Muchas gracias, padrino señor de Fidalgo. tantas promociones, nos pueda O decir. alcalde que non Muchas vai gracias. valerse do Muchas coche gracias. oficial. Señora Neiros, turno final. Moi ben, bo día de novo. Mire, señor Fidalgo, si falar da financiación deste Concello non é falar de asuntos que interesan a toda a ciudadanía, que interesan a esta cidade, apaga e vámonos. E, por suposto, está vostede dando razón ao que xa dixo o portavoz deste grupo, e que Vigo ten presencia máis alá desta cidade. Influe, evidentemente, na Federación Española de Municipios e Provincias, influe necesariamente en Galicia, claro que sí, porque o que aquí pensamos, o que aquí analizamos, o que aquí estudiamos, tamén é trasladable a outros concellos de Galiza e do resto de España. Por lo tanto, non estamos facendo nada extraordinario, estamos atendendo o que ten interés, primeiro para Vigo e despois para o resto de Galicia e para o resto de España. Por lo tanto, estamos tratando temas de moito interés. Fíxese se de tanto interés que vostede nesa suma de cifras que non sei se, eu creo que de todo o que dixo non suma 75 millóns, vou a regalarle unha calculadora para que me recalcule esas cifras, é tan relevante o que temos hoxe aquí que cada mes o Concello de Vigo percibe case que un millón menos de euros do Ministerio de Facenda. Eso é o relevante. Por lo tanto, eso é relevante. E mire, por confirmar outra cousa, o alcalde non ordena, o alcalde dirixe, coordina este grupo. Respeta o traballo que facemos os concelleiros e concelleiras deste grupo municipal, por lo tanto, non me sinto aludido con esas cuestións. E mire, se trata de manter a xustiza tributaria, facer que todos contribuamos de acordo coa lei, que todo o mundo pague os impostos que ten que pagar, que non haxa falsas amnistías fiscales que permiten que aqueles que non pagaron se escapen do control do fisco. Eso é o que pretendemos, e que esa loita contra a fraude fiscal revirta en beneficio dos concellos, que somos a administración máis cercana aos cidadáns, os concellos que prestamos servicios, que aboamos o que outras administracións non fan, as becas de comedor, as becas de inglés, que mantemos un albergue público, claro que sí, que axudamos ao deporte, claro que sí, claro que somos nós os que facemos todo eso. E mire, señor Pérez Correa, claro, a administración municipal funciona, e xa desde fai anos ten un plan local de loita contra a fraude fiscal neste ámbito, no seu ámbito de competencias que é a administración local. Pero non é un plan de loita contra a fraude fiscal soamente, sino que é un plan que
pretende informar os contribuintes das súas obrigas e axudarlles a cumplir coas súas obrigas, precisamente para que aqueles que non teñen medios, que non coñecen exactamente a normativa, poidan cumplir e poidan evitar, digamos, situacións duras, como pode ser o embargo das súas contas ou o embargo dos seus bens. Por tanto, non só se loita contra a fraude, senón que tamén se axuda aos cidadáns a cumplir convintemente. Acabo de firmar o plan de loita contra a fraude fiscal no ano 2016 neste Concello, por tanto, se aplica a normativa. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada dita moción por unanimidade. Parte de control, toma de coñecemento dos acordos ou resolucións de outros órganos municipal ou de informes ou escritos que así o requiran. No punto 1.3, dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de 1 do ano 2016 referente á modificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 20 de 7 de 2015 do nomeamento de representantes en fundacións e diversos órganos e entidades públicas. IFEMI, expediente 62/1102, registro no pleno 1314-1101. Punto 1.4, queda dada conta. Punto 1.4, dar conta da resolución da alcaldía de data